Amén, amén, hermana Diana, el Señor Jesús les bendiga. Me alegra muchísimo saludarles en esta mañana, a usted y a todo el equipo de los matutinos del día miércoles, en cabeza de la hermana Luz Mary Díaz. Señor Jesús me las guarde. A la intérprete, la hermana Alba Yuli. Gracias, hermana, por estar con nosotros para esta población tan hermosa. Y le doy las gracias a Dios también por la vida de nuestras intercesoras, de nuestra doctora Angie Barragán, que hoy nos acompañó en esa franja tan interesante sobre el tema de la necesidad del perdón, de la necesidad de arrancar raíces de resentimiento y de odio de nuestra vida para realmente disfrutar la plenitud de la libertad de Cristo Jesús en nuestra vida. A nuestra coordinadora de comunicación, hermana Liliana Núñez, gracias por estar siempre ahí para nosotros con todo su equipo colaborador, a nuestra hermana Andrea. Señor Jesús la bendiga también. Gracias al Señor por todo. Yo les agradezco a cada una de ustedes por el trabajo que hacemos de difundir estos enlaces. Recordemos que cada vez que difundimos un enlace de YouTube, por ejemplo, pues tenemos la oportunidad de que las personas que ven contenidos que tengan que ver con la palabra de Dios, pues van a tener acceso a nuestros contenidos. Y usted, con esa edición que hace nuestra hermana Liliana Núñez de las enseñanzas a través de YouTube, puede compartir también solo la enseñanza para que muchas más personas vengan al conocimiento de la verdad. No nos cansemos de hacer esta obra, no nos alimentemos solamente nosotros, sino que permitamos que otros lleguen al conocimiento. Ay, ¿cómo lo hago? Usted lo puede compartir en su muro de Facebook, lo puede compartir en su estado de WhatsApp, lo puede reenviar a sus contactos de WhatsApp y eso no demora ni 2 minutos hacerlo, pero sí hace un bien para la eternidad al alma de esas personas que sean alcanzadas por la palabra de Dios. Doy gracias a Dios también por el equipo de líderes y auxiliares que están aquí con nosotros en este matutino y bienvenidos también a las hermanas que han llegado nuevas al ministerio para servirle a Dios en este año. Quiero compartir para ustedes lo que dice el libro de Proverbios, algunos versículos del capítulo 8, versículos 17 en adelante voy a leer el libro de Proverbios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hermoso pasaje del libro de Proverbios. En esta mañana hemos leído de la versión Reina Valera. Yo amo a los que me aman y hallan los que temprano me buscan. Gloria al Señor. A veces usted se habrá detenido a pensar, amiga, amigo que nos estás escuchando, ¿y por qué orar de madrugada? Porque no en cualquier otro momento, si Dios nos escucha en todo lugar y está en todo lugar. Bien, tenemos una particularidad en la importancia que resalta la palabra de Dios de orar en la madrugada. Inclusive lo vemos como el ejemplo de Jesucristo, y es que Él se apartaba del grupo, aun cuando todo estaba oscuro y no había amanecido, para hablar con el Padre. Se apartaba, lo hacía a solas, reverenciaba la presencia de su Padre, hablaba con Él y le dedicaba las primeras horas de la mañana, los primeros minutos de la madrugada, del amanecer, a la oración. Entonces, es importante resaltar que este ejemplo lo siguen otros personajes bíblicos que encontramos en la palabra, entre ellos David. David también prefería
orar de madrugada, ¿sí? Y aunque la palabra del Señor no nos encajone en que tiene que ser en una hora específica para poder recibir la respuesta de Dios, sí a través de estos ejemplos y mayormente el de Jesús, pues nos enteramos de que Dios quiere que nosotros como hijos le demos la prioridad de nuestro tiempo y de nuestro encuentro espiritual con Él de madrugada. Daniel también resalta a la Biblia que era un hombre de oración. No solamente oraba en la madrugada, sino que oraba otras 2 veces más durante el día. Otros hombres y mujeres de Dios que encontramos en la historia bíblica, encontramos que también clamaron a Dios aún cuando todo estaba sombrío, cuando no había salido la primera luz de la mañana. ¿Sí? Y qué bonito lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 17 que acabamos de leer. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta connotación del temprano nos da a conocer muchas cosas y una de las principales es la necesidad de buscar a tiempo el rostro de Dios, de darle la prioridad a la bondad, a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios en nuestro día. En la madrugada nosotros tenemos descanso de nuestra alma y de nuestra actividad diaria porque no tendríamos que estar siempre allí, entre los platos de la cocina, entre el despacho para los hijos y el esposo a sus quehaceres diarios. Estamos en la quietud y en la paz y tranquilidad de la noche. Y Dios invita a nuestra vida a que tengamos un reconocimiento para Él y un primer espacio en nuestro momento matutino que hemos establecido como fieles creyentes para honrar y glorificar su nombre. A veces son tantas las ocupaciones del día que no nos queda ni el lugar para sacar el espacio adecuado para glorificar a Dios a través de nuestra oración y darle esa prioridad. Por eso es tan importante que generemos un hábito en nuestra vida de hacerlo de madrugada. La oración de madrugada resulta entonces en una oración muy pronta, en una muestra de que nosotros estamos realmente anhelando la primera experiencia espiritual del día con Dios y antes de cualquier otra cosa, de cualquier otra situación. ¿Qué dice el Salmo capítulo 5 versículo 3? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es evidente en este pasaje del Salmo que el salmista buscaba las mañanas para elevar su voz delante de la presencia de Dios, ¿sí? De mañana él se presentaba delante de Dios y esperaba en su gracia, en su misericordia, de su favor. Si él compuso este salmo es porque era un hábito constante de su ser, buscar a Dios de madrugada. A veces decimos, qué pereza, qué sueño. Pues sí, es verdad, en nuestra humanidad, el cansancio del trajín de todos los días, pues nos abate, nos derrumba. Y obviamente la madrugada es especial para dormir. Tenemos un sueño mucho más profundo que el que inició en la noche. Pero Dios nos invita a que practiquemos este hábito porque eso resultará mucho más deleitoso para nuestro ser y de mucha más bendición y crecimiento para nuestra vida, no solamente en el campo espiritual, sino en todos los escenarios que en la vida nosotros normalmente nos desenvolvemos. Por eso nace este proyecto del corazón de Dios, Ministerio Mujeres en las Manos de Dios, con la intención de que las mujeres aprendamos el hábito de la oración de madrugada y de hablar con el Padre como la primera acción de nuestro día a día. Y por eso es que este enlace te alcanzó a ti y ha alcanzado a muchas mujeres más
que hoy dicen, ya aprendí el hábito de la oración de madrugada, he experimentado cambios en mi vida, he experimentado milagros en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Dios restauró mi hogar, Dios hizo un milagro en mi salud, en la salud de mi familia, porque Dios tiene propósitos con todo lo que permite. Y Ministerio Mujeres en las Manos de Dios fue un propósito que nace en el corazón de Dios en el año 2020, en el corazón de una pandemia que devastó a la humanidad. Así que si tú has logrado habituar tu vida a la oración de madrugada, qué gran bendición has tenido de parte de Dios, porque Dios nos insta y llama a nuestro corazón y nos despierta. Ya no tenemos ni necesidad del despertador porque Dios nos llama a que hagamos esa oración de madrugada. Y no solamente a las 5 de la mañana hora Colombia, que iniciamos nuestro matutino, sino desde mucho antes, porque ya conectamos nuestro corazón con el corazón de Dios. Y entonces cada vez que Dios quiere que entremos en su meditación y entremos en la búsqueda de su presencia, Él nos llama y nosotros sencillamente somos sensibles a su voz y nos despertamos a orar. Puede pasar 1, 2 y hasta 3 horas, pero Dios nos insta a hacerlo. Es evidente que la palabra del Señor inste a cada una de nuestras vidas a que busquemos de Él a temprano momento, porque llegará el momento en que ya buscaremos, pero no podremos hallar. Y lo declara la palabra. Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. El salmista estaba completamente seguro de que a cualquier hora del día que él clamara a Dios, Dios iría a estar atento a su voz. Pero entonces resalta también la mañana. Recordemos que orar es hablar con Dios, no es repetir frases como una poesía, como de pronto algo que ya está escrito y simplemente memorizamos. No, orar es reflexionar de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, con un amigo demasiadamente cercano, que conoce a la perfección nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro corazón, y con el que podemos tener total confianza de que no nos va a defraudar, sino que nos va a comprender en nuestra debilidad, en nuestra situación difícil, en nuestra problemática, y nos va a ayudar a salir de la dificultad, a operar un milagro en esa necesidad, y también crecerá una relación muy íntima con Él para volvernos hombres y mujeres de fe conforme a su corazón. Eso es orar, hablar con Dios con toda sinceridad, con todo acercamiento de amor y también de reconocimiento y reverencia a la grandeza soberana del ser creador. El Salmo 63, versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Sabe que Dios se convierte para nosotros en esa fuente de agua vital que necesitamos cuando estamos en tantas dificultades, en tantas problemáticas que nos roban la paz, que nos llenan de ansiedad. Porque sí, usted dirá, y no que son creyentes, porque experimentan ansiedad, porque experimentan angustia, pues porque seguimos siendo humanos, aunque hemos sido impactados por la palabra de Dios y nuestra vida ha sido transformada y hemos recibido la revelación de la palabra de Dios para redención de nuestras almas, seguimos en esta vestimenta humana que nos acerca a todas esas situaciones que tenemos que vivir en este mundo por nuestra naturaleza y por esa naturaleza pecaminosa que entró al mundo a través de nuestro eh, eh, padre Adán,
pues ahorita nos involucra a todos esa debilidad humana que tenemos que soportar, como es la enfermedad, como es la dificultad, como es la tristeza, como es la ansiedad, como es el problema, como es tantas situaciones que nos adolecen. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros aprendemos a ser dependientes de Dios, encontramos en Él esa fuente de verdad, de poder, de unción, de misericordia, de agua, de vida, que sacia esa sed que se presenta en nuestro diario vivir como una sequedad de desierto. Así lo describe el salmista. Él reconocía esa misericordia y ese poder de Dios y cómo Dios podía solamente saciar esa sed que sentía su alma. Asimismo, nosotros experimentamos el sacío de la bondad y de la misericordia de Dios en nuestro ser cuando nos derrumbamos delante de Él con toda sinceridad y le mostramos a Él lo que estamos sintiendo y no nos guardamos nada y le reconocemos a Él como el único que nos puede ayudar, que nos puede saciar y que nos puede sacar de la dificultad. Usted aprende a meditar en Dios a través de la oración, en su palabra, en su poderío, y Dios habla a su ser espiritualmente. Dios le reconforta, Dios acaricia su alma, Dios le da nuevas fuerzas, Dios le levanta de ese estado y Dios le da convicción y fe de que Él tiene en control toda esa situación y que le dará la victoria. Por eso la oración se convierte en una herramienta tan importante de uso diario para el fiel creyente que quiere siempre tener paz en su vida, gozar de plenitud espiritual y entrar en la presencia del Padre para reconocer su grandeza y su poderío. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Usted se acuerda quién dijo esta frase y a quién? Pues claro, Dios mismo se la dijo a un hombre que sufrió en esta humanidad cosas que yo creo que ningún hombre más habrá sufrido. Ese hombre justo y piadoso, temeroso de la palabra de Dios, que se llamó Job, que experimentó tantas situaciones tan difíciles y que en ninguna de ellas se apartó de Dios, sino que aprendió a recibir en medio de esa situación desértica que vivió la voz de Dios. Dios mismo le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿sí? Entonces le da una instrucción de buscarlo, de rogarlo, y al final le dice que será próspera su morada, ¿sí? Y que su principio, aunque haya sido pequeño, en su postrer estado será muy grande. Y evidentemente lo hemos cumplido en la vida de Job, que llegó a tener muchísimas más riquezas, muchísimos más hijos, muchísimas más bienes y salud y años de vida después de haber pasado por esta dura prueba de devastación espiritual, física, mental, emocional, económica, en todos los aspectos. Entonces, hay cosas muy importantes que resalta la palabra de Dios de hacer oración de madrugada. Lo más probable es que si nosotros no alcanzamos a orar en la madrugada antes de entrar en nuestras actividades cotidianas, entonces tampoco lo hagamos el resto del día, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a estar muy separados del Padre, ¿sí? Y el tiempo con Él va a ser muy escaso, lo que le va a permitir al mundo tan agitado y tan lleno de tantas ocupaciones que nos aleje cada día más y más de poder escuchar el propósito de Dios para nosotros, lo que Dios quiere hablar. Entonces, mire lo importante de orar de madrugada, porque ya en el resto del día que estamos tan ocupados, no tendremos más espacio, pero el espacio de la madrugada es vital para no dejar de hacer lo esencial, buscar la presencia de Dios.
Otro punto muy importante que debemos resaltar de la oración de madrugada es precisamente en que ella se va a convertir en una oración restauradora. En esos momentos en que experimentamos sequedad espiritual. Pues ninguno, por más servidores que seamos en una congregación, por más líderes que nos reconozca la congregación de que somos, estamos exentos de experimentar sequedad espiritual. No, todos, por nuestra condición humana, estamos expuestos a experimentar repetidas veces en nuestra vida esos momentos de sequedad espiritual. Pero entonces esa oración de madrugada nos permite recibir restauración espiritual de parte de la presencia divina de Dios para nuestro ser, para ayudarnos a no desistir de continuar cumpliendo el propósito que Dios ha trazado para nosotros, sino de terminarlo y terminarlo en victoria, conforme a la voluntad de Dios. Otro propósito importante de la oración de madrugada es precisamente que se genera una devoción espiritual y una dependencia de nuestra alma de la misma presencia de Dios, que nos mantiene conectaditos el resto del día con la presencia de Dios, porque en el corazón se genera un temor a la palabra, un temor a la presencia de Dios, y Dios nos cobija con su presencia y nos hace incapaces de caer en un pecado que nos pueda alejar de Él, nos hace incapaces de hacer cosas que realmente no lo glorifiquen a Él, porque hay un temor constante, hay un temor permanente en nuestra vida, que ya nos ha entregado ese poder de Dios, ese Espíritu Santo de Dios en la madrugada. Él nos cobijó con ese poder de autoridad, de temor a su palabra, en la oración que hicimos en la madrugada, y por lo tanto Dios nos guarda de la influencia del mal para que nosotros seamos capaces de resistir esa tentación, ese deseo de hacer el mal, porque estamos cubiertos con ese temor que nos da su presencia. Otro punto muy importante de orar en la madrugada es precisamente porque necesitamos todos los días fortalecer nuestra intimidad con Dios. Claro, entrar en intimidad con el Padre es entrar en una profunda reflexión y, 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 y constante demostración de nuestros sentimientos y de lo que estamos experimentando al Padre Celestial. Es realmente mostrarle a Él todo lo que hay en nuestra vida, tal cual como lo hay, sin ningún recubrimiento o antifaz o disfraz que podamos pensar que vaya a impresionar a Dios. No, estamos totalmente al descubierto en la presencia de Dios. Eso es intimidad con Dios. Por eso esa oración de madrugada va a fortalecer ese momento íntimo con el Padre Celestial. La oración de madrugada va a permitir que nosotros tengamos un día, aunque para algunos de mucha actividad, de mucho trabajo, a veces de mucho estrés, pero también a la vez lleno de gozo, lleno de luz y lleno de dirección de Dios. Algún día estaba muy joven, estaba muy recién casada. Y yo recuerdo que me había tocado ir a un banco en Cali a hacer una diligencia. Y ese banco estaba con unas filas, pero eran impresionantes las filas que había, casi salían a la calle. Y entonces la persona funcionaria del banco que le correspondía atender a la fila, que era larguísima, donde yo también estaba, era un caballero que estaba muy tranquilo haciendo su actividad, muy tranquilo. Y la gente desesperada en esa fila le insinuaba que mirara, que estábamos de afán, que todos, pero el Señor les decía, tranquilos, yo estoy haciendo el trabajo, yo los voy a atender, con una tranquilidad. Y entonces algunos decían allí entre murmullos entre ellos, pero este señor tan tranquilo y nosotros estamos de afán, mira, no, 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 no. Como que querían las personas transmitirle a ese funcionario el azar, la ansiedad que sentían ellos por verlo tan tranquilamente desarrollar sus actividades. Cuando ya me tocó el turno de llegar donde él, entonces él me dice, yo era así como los que estaban en esa fila, ansioso, desesperado, no me hallaba, todo tenía que ser ya.
Mi temperamento era agresivo en muchas veces, pero desde que conocí a Cristo Jesús, Dios cambió mi vida y me dio verdadera paz. Ahora yo hago todas mis cosas con total tranquilidad porque Él me invita a disfrutar de su paz. Yo le dije, sí, Señor, usted tiene razón. Dios da paz y tranquilidad. Precisamente yo también la estaba experimentando en la cola, que aunque estaba cansada de estar de pie, Dios me dio la capacidad de esperar, no enojarme, no gritar, no insultar, sino esperar. Eso hace la oración de madrugada. Permite que nosotros tengamos un día muy lleno de gozo, de luz, de dirección del Señor, sin estar a toda hora enojándonos, a toda hora tratando mal a la gente, a toda hora discutiendo con las personas. No, Él nos reviste de, de, de mansedumbre, de tolerancia, porque cuántos de nosotros que somos funcionarios que atendemos público, es tan difícil eso de atender público, porque el uno se enoja, el otro se desespera por la espera, el otro no le gusta lo que usted le va a decir, el otro le hace reclamos, pero Dios le llena de paciencia, le da luz y dirección en lo que usted va a hacer y le da gozo para que usted haga lo que tiene que hacer con gozo, con amor. La oración de madrugada entonces permite que ganemos muchas batallas espirituales antes de librar el día a día. Usted sabe que cada día trae su propio afán, dice la palabra, y cada día trae su propia batalla espiritual. Claro que sí. Todo eso que se levanta en contra suya, que parece ser doloroso, que parece ser un problema, que parece ser una dificultad con su familia, con su jefe, con su compañero de trabajo, etcétera, etcétera, con el vecino, pues todo eso representan batallas espirituales, las cuales Dios nos ayudará a librar. Pero cuando de rodillas iniciamos cada mañana de nuestra faena diaria. Y por último, es muy importante orar de mañana, porque esta oración nos va a permitir darle el primer lugar a Dios antes que a cualquier otra cosa. A medida que busquemos a Dios, a medida que nos acerquemos a Él muy de mañana, estando aún muy oscuro, cuando todo está en silencio, podemos entonces tener un momento de intimidad en su santa presencia. Podremos escuchar su voz. Podremos sentir como el Espíritu Santo tocará nuestro corazón, lo va a consolar, lo va a levantar, lo va a bendecir. Entonces levántate, toma una decisión y busca a Dios de madrugada. Únete al hábito de la oración. Entonces, qué importante que Dios nos hable cada día a nuestro ser y nos permite disfrutar de su presencia a través de este hábito de oración. Recuerden la consigna que siempre les he enseñado desde el año 2020. Les invito y son todas muy bienvenidas a este gimnasio espiritual donde fortalecemos el músculo de la fe y embellecemos el alma. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos a ti por tu maravillosa palabra, que es hermosa siempre y es oportuna, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque estás al pendiente de hablar a nuestra vida, de guiarnos, de dirigirnos, de direccionarnos. Y sobre todo, Señor, en este proceso y hábito espiritual tan importante de la oración. Señor, ayúdanos, Señor, a entender propósitos tuyos en nuestra vida, Señor. A no confiarnos en que después lo hago, más tarde. No, Señor. A ser diligentes y a ser muy sensibles a tu voz, Padre, cuando nos invitas a cumplir propósitos, a la oración. Señor, gracias. Gracias por las personas que permitiste que se unieran aquí en vivo en esta transmisión y a las que les permitirá, Señor Jesús, recibir estos enlaces. Padre, te ruego por todos, por todas, para que obres en sus vidas grandes maravillas, para que cada uno recibamos este propósito maravilloso de buscarte de madrugada, para que aprendamos a ser sensibles a tu voz y a levantarnos a buscar
tu rostro en oración, Señor, a buscar consagrar nuestra vida cada día más a ti. Y no solamente orar por nosotros, sino por la humanidad, por los que sufren, por los que lloran y por los que aún no tienen tu salvación. Te ruego por ellos, para que tú los alcances con tu palabra, los salves, Señor Jesús, los llenes de tu bondad y los ayudes a llegar a tu reino maravilloso que has prometido para todos los que te aman y temprano te buscan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Un abrazo para todos en el nombre del Señor y gracias por estar con nosotros. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna.
del Señor.